piso a techo, por todas partes, cada rincón de nuestras instalaciones. Espíritu Santo, muévete con tu libertad, porque donde tú te mueves, Espíritu Santo, hay manifestaciones sobrenaturales, y de eso estamos sedientos, hambrientos, Padre. Envía tu palabra, mi Dios, y nos sanará. Envía tu palabra y nos libertará. Envía tu palabra y nos salvará. Envía tu palabra y nos prosperará, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. Dele bien el aplauso a Dios, no se quede con las ganas. El día de hoy tenemos un tema por demás interesante. Yo creo que todos son interesantes. Siempre que nos metemos a la Biblia, la verdad que no podríamos decir, este es interesante. Yo creo que todos lo son, pero no sé, a mí me agrada cómo Dios va tratando, y eso es lo bonito de la Biblia, que siempre está fresca, ¿no? Por eso dice en Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, penetrante, ¿verdad? Que toda espada de dos filos, y penetra, se mete hasta a los huesos, al tuétano, dice la palabra de Dios. Fíjese nada más, para discernir todas nuestras intenciones y nuestros pensamientos. Y el día de hoy el tema es el mediador. Jesús, nuestro mediador. Y yo diría, bueno, ¿qué viene a tu mente, mi hermano, cuando lees o escuchas la palabra mediador? ¿En qué sueles pensar? Inclusive yo creo que todos hemos tenido en algún momento personas a nuestro lado que han funcionado como mediadores en alguna situación difícil de nuestra vida. Yo creo que todos podríamos decir, sí puedo recordar alguna ocasión. Recuerdo con mucho cariño, con mucho aprecio a mi padre. Cuántas veces me di cuenta que él actuó como mediador a lo largo de toda mi vida, siempre cuidando, asegurándose que en la manera de lo posible yo estuviera a salvo, estuviera resolviendo mis conflictos con los demás, y él intervenía como una especie de mediador siempre. Pero mi papá ya no está conmigo. Mi papá está en el cielo. Allá lo voy a ver, pero ya no puede interceder por mí. Mi padre ya no puede mediar en mis circunstancias. Así es que, ¿habrá algo diferente o mejor que esto? Que el cariño y la intervención amorosa de un padre. También puedo recordar la intervención en varias ocasiones en mi vida de un tío, un hermano de mi papá, que por cierto también ya falleció, que era el papá de Luis Mellado. Aquí lo hemos tenido a veces a Luis. Y el papá de Luis Mellado era un hombre grande, fuerte. Y en una ocasión, yo estaba en la secundaria, es que imagínense, estoy haciendo memoria, no sé, ya me estoy regresando en el tiempo, me falla la memoria, ay sí. Pero recuerdo que en una ocasión estábamos en casa, y una de las tareas que yo tenía asignadas en la familia era que yo tenía que, como hijo, yo tenía que ir a comprar la leche, no que yo la pagara, pero yo tenía que ir por ella. Y para aquellos que no tienen mi edad, déjeme decirle que en un momento de la existencia de nuestra historia de la humanidad, existían botellas de vidrio de leche. Así es que yo tenía que llevar mis 2 botellas vacías, ir a la tienda y dejarlas y agarrar. Ahora solo veo eso con las caguamas. Y no me refiero a las tortugas, ¿verdad? Pero bueno, llevaba uno la botella de vidrio y tomaba uno la leche, ¿verdad? Al que no le llevaban a su casa, no sé, aquí no era tan común, en el sur era más común, pero bueno, eso no es lo importante. El chiste está que en aquella ocasión yo no quería ir por la leche. Resulta que me había metido en problemas con un vecinito. Nos habíamos hecho de palabras y de fricciones. Pero tristemente este amiguito tenía 2 hermanos mucho más grandes y más fuertes que yo, y me tenían bajo amenaza. El día que salgas, Mellado, te agarramos. Y yo decía, yo no quiero ir por la leche, me va a tocar tranquiza. Yo soy muy sabio, usted también. Ay, sí. El chiste está que mi mamá y yo me hacía tonto. Bueno, si se puede un poquito más, pero me hacía tonto.
Y se da cuenta mi papá y me dice, mi hijito, te está diciendo tu mamá, tienes que ir por la leche. Ve por la leche. Sí, papá. Me resigné, me armé de valor. Yo creo que más de valor fue resignación. Dije, lo que veas que suene. A lo mejor me imaginé que iba a darle con las botellas llenas o vacías. No, pero sí iba con la esperanza de que no me los encontrara. Pero curiosamente nos visitaba ese día este tío que le digo. Y se dio cuenta de algo malicio, algo que mis papás no lograron detectar. Él sí detectó que algo sospechaba. Porque yo era un hijo muy cumplido, obediente. Así es que este tío, sin que yo me diera cuenta, va detrás de mí. Y yo voy caminando con todo el miedo del mundo, mis rodillas van temblando. Y efectivamente, en cuanto doy vuelta a la esquina, ¿quién cree que me estaba esperando? Los gemelos, porque eran gemelos por si fuera poco. Y pues hacen su parte. Lo que no contaban ellos y no contaba yo es que mi tío estaba ahí. Interviene en el asunto como mediador. A veces me gustaría que así mediara Dios en todas mis circunstancias. Porque mi tío era grande, fuerte, y agarró con una sola mano, venían en bicicleta los gemelos, agarró del maniobro una de las bicicletas y la levantó con toda facilidad. Y le digo, mira, muchacho, deja en paz a mi sobrino, tú no sabes, el día de ayer salí de prisión por asesinar a una persona. No tengo que platicarle lo demás, no quiero distraerle, pero intermedió, fue un mediador, me sacó del apuro. Nunca más me volvieron a molestar. Fue una labor permanente, eterna. Al grado que yo hasta llegué a casa corriendo, papá, ¿sabías que mi tío es un asesino? Dice mi papá, mijito, ¿conoces a tu tío? Él dijo, por favor, mijito, eso es puro. Y ya después nos reíamos, efectivamente había sido broma, no creo que tengo un tío que salió de prisión, ¿sí? Pero funcionó como mediador, ¿sí? Pero mi tío ya no está conmigo. También está en el cielo, allá están los dos hermanos gozándose, tan felices allá. Y yo creo que todos tenemos cerca de nosotros personas que nos aman, que se preocupan por nosotros, que nos defienden, que interceden por nosotros, que son como nuestros mediadores. Por ejemplo, ¿qué mejor ejemplo de mediador que una mamá? Ay, no le toques a un hijo, ¿verdad? Porque entonces sí, esa mamá dulcecita y tiernita le salen pero garras. Son mediadores excelentes, ¿verdad? Salen en defensa. Pues de igual manera, no sé, en la Biblia nos habla de Cristo como nuestro mediador. No quiero comparar lógicamente a Jesús con mi papá, ni con mi tío, ni con las mamás. Simple y sencillamente es la función. Y el pasaje que describe por excelencia esta función de Jesús como mediador lo encontramos en 1 Timoteo en el capítulo 2, versículo 5. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y ahí nos dice, porque hay un solo Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres. Bien claro, no creo que haya mucha controversia, aunque sí la hay. Esta es una verdad fundamental de nuestra fe cristiana. Podríamos decir que inclusive es el fundamento del evangelio. Jesús como nuestro mediador. No hay otra forma para llegar a Dios más que a través del mediador que es Jesucristo. Y no sé, viene también a mi memoria, ahora parece que estoy haciendo como mucha remembranza, ¿verdad? Cuando estaba en la universidad y me di a la tarea de memorizar la palabra de Dios, y recuerdo que tuve el arrojo. Jóvenes, háganlo ahora, porque cuando ya tengan mi edad ya no, la memoria no funciona igual. Y me acuerdo que me memoricé toda la primera carta a Timoteo. Todavía hasta la fecha puedo repetir, no me haga repetirla para que no lo aburra, pero todavía la puedo repetir de memoria. Y cada vez que llegaba a este versículo del capítulo 2, versículo 5, precisamente, no sé, venía a mi mente otro pasaje de la Biblia en los evangelios, en Juan 14, versículo 6, un pasaje que es fundamental cuando Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y dice Jesús, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y como que iban muy ligados, y cada vez que alguien trataba de afirmar que había otra forma de llegar a Dios, que había otra forma de encontrarse con Dios o tener la vida eterna, yo sacaba estos pasajes.
Y yo decía, ahí está bien claro, un solo mediador y ese es Jesucristo. Y además no hay otra forma para llegar a Dios más que a través precisamente de Jesús. Pero yo no sé si te ha pasado, hay ocasiones en que ciertas cosas como que en el momento las usamos, las aplicamos, no que pierdan su efectividad, no que pierdan su función o su valor, sino como que de alguna manera cumplen su propósito y entonces como así, a lo que sigue. No sé si me doy a entender. Entonces, para mí el criterio de mediador, yo decía, bueno, Jesús es mi mediador, fue mi mediador y por eso como mediador, mi Jesús me permitió llegar a Dios. Y ahora tengo la salvación, tengo la vida eterna, porque fue a través de Jesucristo que yo llegué a Dios. No había otra forma de hacerlo, ya lo hice, soy salvo, tengo la vida eterna, el perdón de mis pecados y cuando yo me muera me voy a ir al cielo. Y así como, bueno, ahora guardo el concepto de mediador en un cajón. Si voy a hablarte a ti que no conoces de Dios y quiero llevarte al plan de salvación, te voy a decir, oye, hay un solo mediador. Y entonces vuelvo a sacar ese concepto, pero yo veía como que equivocadamente pensé que para aplicarlo para mí ya lo había usado al tener la salvación. Pero conforme me metí o estaba estudiando esta semana para preparar el sermón de hoy, Dios me llevó, no sé qué hay mucho, a pensar o a darme cuenta, descubrí que hay mucho más allá detrás de esta palabra mediador. Y primero me imaginé y dije, no, yo creo que esta palabra mediador ha de aparecer un titipuchal 50,000 veces en la palabra de Dios. Y descubro que solo aparece 7 veces en toda la Biblia. 7 veces. Una sola vez en el Antiguo Testamento, 6 veces en el Nuevo. Y de esas 7 veces, solo 4 veces se refieren a Jesucristo, nada más. Y yo dije, bueno, entonces, ¿qué está pasando? Debiera ser también importante. Enseguida me fui a la tarea de buscar en el diccionario la definición de mediador. Y encontré definiciones como esta. Alguien que actúa entre dos personas que están en discordia para reconciliarlos. O alguien que interviene en un enfrentamiento para buscar solución. O persona encargada de hacer valer los derechos de dos partes. Y efectivamente eso es lo que hace Jesús como mediador. Tú y yo, antes de conocer a Dios, antes de conocer a Cristo, estábamos enemistados con Dios. Estábamos separados por completo de Dios y Jesús nos reconcilió. Fue nuestro mediador. Pero aún así, como que no quedé muy satisfecho. Le platicaba yo a mi esposa, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo que más sustancioso, algo que pueda yo llevarme el día de hoy y que Dios tenga para el pueblo este domingo. Y me fui entonces a buscar la palabra en el texto original. Como usted ya debe saber, todo el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego. Yo no sé absolutamente nada de griego. Simple y sencillamente voy a las concordancias y diccionarios para ver. Inclusive hay una herramienta increíble para nosotros los que estudiamos. ¿Sabe qué? Se le llama interlineal. ¿Sabe lo que es un interlineal? Está un renglón en español y uno en griego. Así es que no tengo que saber griego. Ya nada más voy viendo así, imagínense. Ahí lo estoy encontrando. El chiste está que me fui a la palabra mediador y encontré que es una palabra que más o menos se pronuncia del griego mesites. Mesites está traducido como mediador. Y entonces dije, bueno, pero ¿y esto qué? Más o menos coincidía con las definiciones que le acabo de dar, pero continué estudiando y me di cuenta que esta mesites es una palabra que está formada a su vez por 2 palabras. Y entonces la primera, mesos, y la segunda, eimi. Mesos, medio o en medio, y eimi es ir. Así es que mesites significa ir en medio de, o estar en medio de, o en medio de. Y ahí fue donde la verdad me quedé boquiabierto y dije, Dios, aquí está la clave de todo esto. Jesús como nuestro mediador es alguien como mediador que está en medio de nosotros, está en medio de ti. No nada más es un mediador que actúa aisladamente o por separado. No es alguien que viene como mi padre que ahora ya no está, estuvo y ya no está. O como mi tío que intervino ese día pero ahora ya no está conmigo. No, mi Jesús mediador está en medio de mí. Y esto hace una transformación completa del concepto. Lo hace mucho más amplio. Jesús
el único mediador entre nosotros y Dios, es mucho, mucho, mucho más que el único camino para llegar al Padre. Es mucho más que eso. Porque si no, entonces pues ya tengo la salvación y a ver qué día me toca irme al cielo. Pero Jesús no quiere eso para nosotros. Y continué con mi tarea de buscar entonces ahora las veces que en la Biblia aparece esta expresión de en medio de. Y dije, vamos viendo qué encontramos, porque me muestra una faceta mucho más amplia. Y encuentro entonces palabras que son sinónimas de estar en medio de, y me doy cuenta que Jesús en esta función mediadora de estar en medio de, está desde Génesis 1, desde la creación. ¿Y qué nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ahí está diciendo, estaba precisamente en medio. Era en el principio con Dios, en medio de Jesús, en medio de la creación junto con Dios. Y entonces empezamos a descubrir que esta definición de mediador como en medio de nos da la idea de presencia, nos da la idea de estar junto, de estar involucrado, que interviene, que participa. ¿Se acuerda como la función del Paracletos, del Espíritu Santo? Alguien que camina junto a mí. Esto es la función mediadora de Jesucristo. ¿Recuerdan cuando Moisés está en el desierto? Y dice que Moisés vio una zarza que no se consumía. No perdamos de vista una cosa. Lo impresionante no es que viera una zarza que estuviera quemándose. Oiga, si usted ha estado en el desierto, si usted es sonorense, se dará cuenta que hay muchos, esos chamizales o lo que usted quiera. Yo creo que con que le sople usted con aliento medio caliente ya se encendió. Lo impresionante de esa zarza es que no se consumía. Eso era lo impresionante. Y entonces nos dice ahí en Éxodo capítulo 3, versículo 2, que Moisés se da cuenta que hay una zarza en medio del desierto que está encendida pero no se apaga. Dice que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. En medio de una zarza. No era no estaba ahí la zarza quemándose y Dios a un lado. Está hablando en medio de toda circunstancia, en medio del calor ardiente del fuego en esa zarza, ahí está Dios. Y la zarza no se consumía. El versículo 3 dice, entonces Moisés le dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios ¿desde dónde? Desde en medio de la zarza. No se sale Dios. Y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Dios está presente, está en medio, no está a la distancia. Inclusive, ¿sabe qué me conmueve y cómo me hace ver? Mire, Dios anhela tanto que lo pelemos. Y perdón por la expresión, no quiero sonar herético. Anhela tanto una comunión con nosotros. Cuando le estaba dando instrucciones a Moisés para erigir el santuario, el tabernáculo, en Éxodo 25:8, observe lo que Dios le dice para que vea, porque a veces nos perdemos y decimos, bueno, es que Dios le está diciendo a Moisés que construya un tabernáculo. No, observe lo que dice Éxodo 25:8. Harán un santuario para mí. ¿Qué quedaría si dice, hazme un santuario para mí? Y entonces, ¿qué quedaría que dijera? Y yo habitaré en ese santuario. No, ¿sabe qué dice? Y yo habitaré en medio de ellos. Dios está interesado, mi hermano, en habitar en medio de ti, en medio de su pueblo, involucrado en lo que está sucediendo en nuestro diario vivir. A Dios no le importa, ni le impacta, ni le impresionan los templos y los tabernáculos. Él dice, ¿sabes qué? No puedes construir algo, ¿dónde quepo yo? Está interesado en Él habitar en medio de nosotros. Este es el deseo de Dios.
Y entonces con esta reflexión podemos meternos más a fondo con respecto a Jesús como nuestro mediador. Jesús está en medio de nosotros. Jesús está en medio de ti. Ahora, ¿en qué sentido está Jesús en medio de nosotros? Veamos 5 puntos. Número 1, Jesús está en medio de nosotros como nuestro maravilloso Salvador. Mi hermano, tenemos que reconocer, ¿sabes? Que los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nos dio vida. Nuestro mediador, que está en medio de nosotros, nos dio vida. Nos dio vida. Mira, mi hermano, los evangelios nos describen que en el Calvario levantaron 3 cruces. Miren, vayas al evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo 18. Juan 19, 18. Levantan 3 cruces y dice, allí le crucificaron. Y con él a otros 2, uno a cada lado. Y Jesús en medio. Mi hermano, yo quiero llevarte a algo. Cuando reconocemos que Jesús está en medio de nuestra vida, cosas sobrenaturales van a suceder. Y Jesús está en medio de estos 2 hombres. Algo tiene que suceder. Y yo quiero llevarte a esta reflexión. Mi hermano, cada vez que estés sensible a la realidad de que Jesús está en medio de ti, algo sobrenatural va a suceder. Ahí está. Y en medio de estas 3 cruces estaba nuestro Señor Jesús. A su derecha, a su izquierda, los 2 malhechores. En medio, Jesús en medio del dolor, en medio de la agonía, del sufrimiento, de la humillación. Ahí estaba Jesús en medio para salvar a un ladrón arrepentido. Uno reconoció que el mediador estaba en medio, el otro no. El que reconoció, escuchó la promesa redentora de Jesús diciéndole, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, porque Jesús estaba en medio de ellos 2. Y hoy de igual manera Jesús está en medio de los jóvenes, de los ancianos, de los hombres, de las mujeres, de los niños. Está en medio de nosotros, está en medio de los pecadores, sí, al igual que en la cruz. Está en medio de los alcohólicos, de los drogadictos, está en medio de los marginados, de los hambrientos, de los fornicarios, de los encarcelados. Está en medio de todos ellos, pero listo para levantarlos, para perdonarlos, para restaurarlos y para salvarlos. ¿Por qué? Porque está en medio. Nuestro mediador está en Por eso comprende bien Pablo este concepto en 1 Corintios capítulo 6. Versículo 11, dice, esto erais algunos, eso eras antes. Podríamos decirle al ladrón, oye, pero ¿cómo? Imagínense, como ya ve que sacan tantos chistes de que dice que el apóstol Pedro en el cielo, en la puerta, a ver quién entra y quién no. ¿Ha escuchado de esos chistes que se usan mucho? Y que le digan, ladrón, pero sí que no te crucificaron a ti por ratero y por asesino. Sí, pero en medio de mí estaba mi mediador. Yo era eso, ya no soy. Nos viene a la memoria 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto es una promesa increíble, increíble. Jesús está en medio de nosotros como nuestro maravilloso Salvador. Pero número 2, también Jesús está en medio de nosotros como nuestro único mediador. Como nuestro único mediador. Como lo acabamos de ver en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y es que, mi hermano, el pecado nos aparta de Dios. Dice Romanos 3:23 que precisamente por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados de la gloria de Dios. Nuestro pecado nos ha hecho separación, lo dice la Biblia una y otra vez. Y a lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano ha intentado acercarse a Dios de muchas maneras, afirmando y enseñando que hay otros mediadores, otras formas de llegar a Él. Y solo hay uno, un solo mediador, Jesucristo.
Juan 14:6, como ya lo dijimos, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y luego el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 12, increíble declaración, comprendió. Ese Pedro que negó a Jesús, ese Pedro que ahora entiende que Jesús está en medio de él, y entonces tiene una habilidad para poder reconocer que hay un solo mediador. Dice 4:12 de los Hechos: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús viene siendo como el puente que nos reconcilia con el Padre. Nos dice la Biblia que estábamos en enemistad con Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 18 en adelante, nos dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Mira entonces cómo funciona. Jesús en medio de nosotros, reconciliándonos con Dios, fuimos reconciliados y ahora somos portadores, como está en medio de nosotros, somos portadores de esa reconciliación para los demás. Es lo que está diciendo. Que Dios estaba en Cristo, versículo 19, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros, a ti y a mí, mi hermano, la palabra de reconciliación. Así que tú y yo somos embajadores en nombre de Cristo. Mire lo que dice: como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Mi hermano, esta es una oportunidad que el Espíritu Santo quiere darnos a todos nosotros. Reconciliémonos con Dios. A lo mejor nunca has estado reconciliado con Él, a lo mejor te has alejado, te has enfriado, pero Jesús está en medio de ti y puede llevarte a la reconciliación. Número 3, Jesús está en medio de nosotros. Oye, mi hermano, mira, trayendo bendición a tu vida. Jesús está en medio de nosotros trayendo bendición a nuestra vida. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, ahí en los versículos 19 en adelante, Jesús resucitó y entonces se presenta ante sus discípulos, ¿sí? Ahí llega, tarán, versículo 19, Juan 20, 19. Y dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, esto a mí me fascina. Mira, ninguna puerta que cierres puede evitar que Jesús esté en medio de ti. Ningunas paredes. Ciérrale todo lo que quieras. Están las puertas cerradas, tienen miedo, estos están huyendo del gobierno. Y nada detiene a Jesús para estar en medio de ellos. Está todo cerrado, dice el versículo 19. En el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto ¿dónde? ¿A un lado? En medio. ¿Y sabe qué hace Jesús? Les dice: pasa a vosotros. Yo no sé. Y luego esta vez no estaba Tomás. Ay, Tomás. ¿Cuántos Tomáses habremos aquí de vez en cuando? Y entonces nos dice el versículo 20 que 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, otra vez. Ahora sí está Tomás. Ahora, fíjate lo que le digo, a mí me sorprende. ¿Pero por qué dice que llegó Jesús estando las puertas cerradas? Quiero que veamos, para mí es que nada detiene la realidad de que Dios está en medio de mí. Estando las puertas cerradas y se puso en medio. Y hace justo lo mismo que había hecho 8 días antes. Pasa a vosotros. Pasa a vosotros. Los bendigo. Pasa a vosotros. Jesús está en medio de nosotros trayendo bendición a nuestra vida. En toda situación difícil, en medio de tu tormenta, Él está en medio. Cuando nos sentimos estancados, cuando tenemos miedo, ahí está Jesús en medio para bendecirte con paz, con gozo, con su Espíritu Santo. En medio. Jesús está siempre en medio de sus hijos, aún y cuando estemos pasando por tiempos difíciles y de confusión, de dolor. Él está en medio. No entiendo, pero Él está en medio. No comprendo, Él está en medio. Ya no quiero, pero Él está en medio. Ya no soporto, pero Él está en medio. Y bendice mi vida. Y las puertas no lo pueden detener.
Número 4, Jesús está en medio de nosotros trayendo gozo. Gozo. Qué difícil vivir en nuestros tiempos con gozo, ¿verdad que sí? ¿O nada más yo? ¿Cómo cualquier cosa nos hace perder el gozo? Dice Isaías 12:5. Mire, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh morador de San Pablo Playas, porque grande es en medio de ti, fíjese nada más, el Santo de Israel. Mi hermano, esta es una realidad. ¿Cómo no vamos a estar gozosos en medio de lo que estemos pasando? Sí, mi hermano, Dios está en medio de ti. Es Jesús tu mediador, nunca se separa. En medio de ti, en medio de ti. Y entonces podemos precisamente gozarnos, cantar, porque Dios, Jesús, está en medio de nosotros. Regocíjate, mi hermano, Jesús está en medio de ti. Y luego Sofonías. Ay, Sofonías, dirías tú, ¿dónde encuentro Sofonías? Lo estoy haciendo recorrer ciertos 3:17. Mire qué hermoso. Yo lo tengo súper subrayado en mi Biblia. Mire lo que dice Sofonías 3:17. Es todo un reto si lo encuentra. Debemos darles un premio. Jehová está ¿en dónde? Junto, en medio. En medio. O sea, ¿quién soy yo para que Dios se digne estar en medio? Todavía dijeron, ahí te estoy viendo, hijo, síguele, ahí vas bien. No, está en medio de mí. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Y luego mire lo que dice, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. Mi hermano, ¿has callado de amor? ¿Has callado de amor? Mi hermano, si no has callado de amor, te sugiero que hables por teléfono y saques consejería, porque imagínate, a Dios te ve, para mí así, imagínate, casi como si me dijera, hijo, te amo tanto que, ¿qué te digo? Callará de amor. ¿Sabes por qué? Porque ese poderoso está en medio de ti. Callará de amor, se regocijará. Mira, mi hermano, no necesitas tú tener gozo. Deja tú que la realidad de que Dios poderoso está en medio de ti para que el regocijo de Él venga sobre ti con cánticos. Y entonces cambia toda la perspectiva por completo. ¿Por qué? Porque Jesús está en medio de ti. Número 5 y último. Jesús está en medio de nosotros, atendiendo nuestras oraciones. Atendiendo nuestras oraciones. Vámonos a Mateo 18, versículo 18, un pasaje conocidísimo. Y miren lo que dice. Ha provocado también este pasaje mucha controversia, qué significa, pero ahorita me intereso en medio. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros, 2, se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y podríamos decir, bueno, sí, o sea, vamos poniéndonos de acuerdo tú y yo, le pedimos algo a Dios, necesitas este trámite y ¿verdad? Nos ponemos de acuerdo en el nombre de Jesús y Dios que está en el cielo que Él responda. No, pero mira el versículo que sigue. Mira el versículo que sigue. Porque donde están 2 o 3, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice Jesús. ¿Hay alguien aquí congregado en el nombre de Jesús? A ver, ¿por ahí hay alguien por ahí? ¿Habrá alguien por ahí? Nada más 2 o 3. ¿Habrá 2? ¿Habrá 3? ¿Habrá 4? ¿Habrá 5? ¿O habrá 20? ¿Nada más? ¿20?
Están muy... A ver otra vez. Ay, sí. ¿Habrá alguien aquí congregado en el nombre de Jesús? Ahora mire lo que dice. Ahí estoy yo, sentado en medio de ella. Ay, Dios. No importa cuántos nos reunamos, pero qué bueno es que nos reunamos en el nombre de Jesús. 2 o 3, no se necesitan muchos. Qué bueno que no digo 2, 3 mil o 2, 300. 2 o 3, qué fácil, 2 o 3, 2, es más, si quieres vete por lo mínimo, 2. No necesitas andar buscando una reunión a fuerza. Digo, qué bueno que venimos, que nos gozamos, mire qué bonito, pero qué mejor que 2 reunidos en el nombre de Jesús. Y justo entre nosotros 2, ahí está en medio. Cuando tu esposo y esposa están juntos, reunidos en el nombre de Jesús, Jesús está en medio. Ay, Dios, ahí está en medio. Y entonces, mediador, se resuelve el conflicto. La presencia del Señor es real, está prometida, y Él está presente para atender nuestras oraciones. Así que cerremos el tema el día de hoy, resumiendo. Primero, Jesús está en medio de ti como tu maravilloso Salvador. Como tu maravilloso Salvador. Jesús mismo nos dice en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Mira mi hermano, si tú no has venido a Jesús, a lo mejor ya estás cansado de andar buscando otras formas, religiones, métodos, formas. Y Jesús dice: ven a mí. Aquí está Jesús en medio de nosotros, lo acabamos de leer. Y ese Jesús te está diciendo: ven, si estás cansado, trabajado, que yo te voy a hacer descansar. Yo quiero invitarte, mi hermano, que empieces a responder esta invitación de Jesús. Que si estás cansado, si estás agotado, ya ven a Jesús. Él va a hacerte descansar porque Él está en medio de ti, en medio de nosotros. Número 2, Jesús está en medio de ti como tu único mediador. Tu único mediador. Si tú no te has acercado a Jesús, tu mediador, este es tu momento, este es tu día. O a lo mejor fuiste reconciliado y te has alejado de Dios. A lo mejor te has vuelto indiferente, tibio, te has perdido, te has alejado, te encuentras a lo mejor en pecado. Y dice el profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 18: venid, luego dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tu pecado fuere de lo peor, yo me encargo de dejarlo como nuevo tu vida. Es la promesa que está haciendo Dios. Como la nieve, quedarán emblanquecidos tu vida, porque Jesús está en medio de ti como tu único mediador. Y Jesús está en medio de ti trayendo bendición a tu vida. ¿Quién no quiere ser bendecido por Dios? Creo que todos necesitamos vivir en esta conciencia de esta realidad, que Jesús está en medio de nosotros. Y número 4, está en medio de ti trayendo gozo. Podemos gozarnos porque Jesús está en medio de nosotros. Claro, Jesús reconoce, como decía en el Evangelio de Juan capítulo 16, que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si yo estoy en medio, está vencido todo. Y Jesús está en medio de ti atendiendo tus oraciones. ¿Tienes una oración en esta mañana, en esta tarde? Yo creo que sí, ¿verdad? No sé si sea una oración porque quieres empezar a caminar con Dios, en donde quieras recurrir a Jesús y decir: yo creo en ti, Jesús, dame el perdón de mis pecados, dame la vida eterna. Ven, Jesús, a mi vida como mi mediador. A lo mejor necesitas ese Jesús como mediador en tu vida, que esté en
medio de ti para perdonar el pecado en el cual te has involucrado ahora. O por la indiferencia, la apatía o la tibieza que a lo mejor te has visto envuelto ahora, que te has alejado de las cosas de Dios. A lo mejor necesitas gozo, bendición, porque dices tú: tengo a Cristo en mi corazón, sé que voy a ir al cielo cuando me muera, tengo la vida eterna, sé que puedo hablar con Dios, pero necesito ser bendecido por ti, Padre. Estoy pasando por una tormenta. ¿Cuántos podrán estar pasando por circunstancias difíciles? Y Dios dice: estoy en medio de ti. Tu mediador, mi hermano, está en medio de ti, justo en lo que está sucediendo en tu entorno. Él escucha tus oraciones porque está en medio de ti. Mi hermano, si tú necesitas a ese Jesús como tu Salvador, ponte de pie. Ponte de pie, que yo necesito ese Jesús mediador que me salva, ese Jesús mediador que está en medio de mis circunstancias. Si yo necesito ese Jesús en medio de mí trayéndome gozo, ese Jesús en medio de mí que traiga respuesta a mis oraciones, y que puedas decirle: Dios, en esta tarde reconozco, decláralo, mi hermano, dile: yo creo, mi Dios, que tú estás en medio de mí. Si no lo he creído, lo creo ahora, porque tu palabra dice que donde estemos dos o más reunidos en tu nombre, tú estás en medio de nosotros. Gracias, Jesús, porque estás aquí en medio de mí. Dile, decláralo. Y es con esa certeza que el que tú estés en medio de mí me trae bendición a mi vida, trae gozo, trae paz, trae respuesta a mis oraciones. Y ahora sí, mi hermano, clámale, dile: Señor, yo necesito el perdón de mis pecados. Yo necesito, Señor, volver a ti. O dile: Señor, tengo un problema financiero, tengo un problema económico, o tengo un problema familiar, un problema matrimonial, o tengo problemas de sanidad, de salud, tengo problemas de enfermedad, necesito sanidad. Oh Jesús, tú estás en medio de mí y vengo clamando, Señor, para que tú te muevas. Si tú necesitas de su dirección, de su sabiduría para enfrentar lo que esté sucediendo en tu entorno, escucha, mi hermano, Jesús está en medio de ti como poderoso gigante, y Él hará, Él actuará. Ven a Jesús, habla con Él, aprovecha este breve momento, es temprano, no se ha hecho tarde, no te distraigas, platica con Él, dile: Señor, necesito de ti esto, y suelta tu necesidad a Él, lánzale tu necesidad. Él está aquí en medio de nosotros. Platica como lo que es. Aquí está junto a ti, está en medio de ti. Ponte a platicar con Él. Dile: Señor, necesito solución a mi problema matrimonial. Señor, necesito ese problema financiero sea resuelto. Padre, tengo esta enfermedad, necesito de tu sanidad, necesito de tu gozo, lo he perdido, necesito de tu bendición. Habla con Él, aprovecha, no pierdas esta oportunidad. A veces tenemos que ser impulsados, orillados para platicar con el Padre. Esto es lo que Él desea, está en medio de ti, quiere habitar en medio de ti, quiere tener este compañerismo. Puedo afirmar, basado en las Escrituras, que se está gozando con lo que aquí está sucediendo. Muchos de ustedes conversando con Él, a lo mejor por primera vez algunos, o a lo mejor desde hace mucho que no lo hacías y ahora lo estás haciendo. Y Dios está gozando. Jesús, tu mediador, aquí está en medio de nosotros. Y nos dice precisamente Pedro, el apóstol Pedro: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Padre, míranos aquí, Señor, pero no estamos desamparados, no estamos solos, Señor. Tú estás aquí en medio de nosotros, lo has prometido y te lo creemos.
sabiendo que tu presencia siempre produce bendición. Tu presencia siempre produce mover sobrenatural. Te pedimos, mi Dios, que ese mover sobrenatural se dé en cada uno de los que estamos aquí, Señor, resolviendo conflictos, sanando enfermedad, bendiciendo finanzas, bendiciendo familias, madurándonos como hijos tuyos para servirte mejor, bendiciendo la iglesia. Gracias, mi Dios, por esta realidad de que tú estás en medio de nosotros. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Den un aplauso a nuestro Dios. Acompáñenos con la lectura de Hechos 20, versículo 35, mientras agradecemos a los servidores prepararse para la ofrenda. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones derramadas a nuestras vidas. Ahora venimos a entregarte tus diezmos y tus ofrendas, Señor. Bendice al dador alegre. Gracias porque tú cuidas nuestras finanzas y nos provees cada día. Gracias porque abres las ventanas de los cielos. Bendice a los administradores. Dales la sabiduría para que hagan tu voluntad. Todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden pasar los servidores por la ofrenda.